Un romano en Egipto mata a un gato. Diodoro Sículo entre fuente y retórica. 1. La fuente. Entre los testimonios antiguos sobre la sacralidad del gato en el Egipto tolemaico, ninguno es más vívido ni más valioso que el ofrecido por Diodoro Sículo en su Biblioteca Histórica, primer libro, párrafos 83, 8 y 9. El episodio no se presenta como un relato de segunda mano ni como un ejemplo de naturaleza literaria, sino como un hecho al que el historiador afirma haber asistido personalmente durante su estancia en Egipto. Diodoro de Agira, que vivió en el siglo I antes de nuestra era, es autor de una de las más vastas compilaciones históricas de la antigüedad, la Biblioteca Histórica, en 40 libros, de los que una parte significativa está dedicada a la historia y la civilización del antiguo Egipto. El primer libro, que incluye el pasaje sobre el gato, constituye una de las fuentes griegas más sistemáticas sobre la religión, las costumbres y las leyes egipcias. 2. El contexto histórico. El episodio se sitúa en torno al año 60 a 59 antes de nuestra era, durante el reinado de Ptolomeo XII Auletes, padre de Cleopatra. El Egipto tolemaico atravesaba entonces una fase de extrema fragilidad política. Roma se había convertido en la potencia hegemónica del Mediterráneo y el reino de los Ptolomeos dependía ya del reconocimiento diplomático romano para su supervivencia. Ptolomeo XII no había obtenido todavía el título oficial de aliado y amigo del pueblo romano, título que llegó en el año 59 antes de nuestra era gracias a cuantiosas sumas de dinero entregadas a César y a Pompeyo, y se mostraba por ello especialmente deferente con la delegación romana que se encontraba en ese periodo en Alejandría. 3. El episodio. Un ciudadano romano, cuya identidad permanece anónima en la fuente, mató accidentalmente a un gato en Alejandría. En cuanto la noticia se difundió, una multitud se congregó y asaltó su domicilio. Ptolomeo envió oficiales con el encargo de calmar los ánimos e interceder en favor del extranjero. Ni esta intervención regia ni el temor a represalias por parte de Roma lograron salvar al hombre. El romano fue linchado. Diodoro cierra el relato con una precisión metodológica de gran relevancia. Este episodio lo referimos no por haberlo oído contar, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos durante la visita que hicimos a Egipto. La fórmula, que puede traducirse literalmente como no lo hemos recibido de oídas sino que fuimos testigos oculares con nuestros propios ojos, pertenece al registro de la historiografía autóptica, el mismo reivindicado por Tucídides y por Polibio para distinguir su obra de las compilaciones de segunda mano. 4. El significado religioso y jurídico. El episodio se inscribe en un sistema normativo y devocional coherente. El gato estaba asociado a la diosa Bastet, divinidad de la protección, la fertilidad y el hogar, cuyo principal centro de culto era Bubastis en el delta. Matar a un gato significaba ofender a la diosa en su manifestación terrenal. Ningún código legal faraónico o tolemaico que prescriba explícitamente la pena de muerte por esta muerte ha sido hallado jamás en papiros ni en inscripciones. La sanción descrita por Diodoro no era una norma codificada y aplicada por tribunales ordinarios, sino una sentencia popular. La comunidad se erigía en juez y verdugo sin esperar un proceso formal, y este régimen de orden público era sostenido por el consenso colectivo y aplicado espontáneamente. La particularidad del relato de Diodoro reside en que las dos instancias que podrían haber contrarrestado la reacción, la autoridad regia y el temor a Roma, resultan ambas neutralizadas por la fuerza de la devoción colectiva. 5. La dimensión del choque cultural. Para un observador grecorromano,
El comportamiento de la multitud alejandrina debía de parecer irracional o incluso fanático. Diodoro no comenta abiertamente, pero la estructura narrativa del pasaje, con el subrayado de la accidentalidad del acto y de la inutilidad de las intervenciones oficiales, revela implícitamente una mirada etnográfica que percibe la distancia entre la mentalidad egipcia y la grecorromana. La sacralidad de los animales era uno de los temas que más fascinaban y desconcertaban a los visitantes del mundo antiguo en Egipto. Ya Heródoto, en el segundo libro de sus historias, capítulos 65 y 66, había tratado el tema con admiración mezclada de asombro, y Diodoro se inscribe plenamente en esta tradición interpretativa. El episodio del romano linchado es paradigmático de un orden de valores en el que la continuidad de lo sagrado prevalece sobre la razón de Estado. El gato, en cuanto encarnación viviente de la divinidad, no podía ser ofendido impunemente ni siquiera por un representante de la potencia hegemónica del Mediterráneo. 6. El problema de la fiabilidad. Antes de valorar el relato como documento histórico, es necesario plantearse una pregunta radical. ¿Podría Diodoro haber fabricado el episodio de pura invención, o cuando menos haberlo construido a partir de material ajeno? La crítica filológica moderna ha establecido que toda la exposición sobre Egipto en los capítulos 10 a 88 del primer libro de la Biblioteca Histórica, la sección que incluye el párrafo 83, deriva en lo sustancial de los Egiptiaca de Hecateo de Abdera, historiador y etnógrafo griego que vivió entre el año 360 y el 290 antes de nuestra era aproximadamente, al servicio de Ptolomeo el I. Diodoro parafraseaba a Hecateo de manera a veces literal sin señalar siempre su dependencia de la fuente. El marco normativo sobre los animales sagrados pertenece por tanto casi con certeza al acervo de Hecateo, que se remonta a cerca de 3 siglos antes del acontecimiento narrado. El episodio específico de los párrafos 83, 8 y 9 se configura así como una inserción autobiográfica, real o construida, dentro de un texto que por lo demás es de Hecateo. Los estudios recientes, entre ellos el de Nesselrath, publicado en la revista Eikasmos en 2018, describen los Egiptiaca como una obra que se movía en una fascinante zona gris entre historiografía y construcción fantástica, funcional para demostrar la superioridad de las instituciones egipcias. A favor de una fuerte reelaboración retórica milita ante todo la naturaleza de la fórmula autóptica. Declarar haber asistido personalmente a un acontecimiento era exactamente el modo en que un historiador antiguo aumentaba la autoridad de un relato, un recurso empleado por Heródoto en decenas de pasajes en los que la autopsia es manifiestamente inverosímil. Cabe añadir que la estancia de Diodoro en Egipto se data en la Olimpiada 180, entre el año 60 y el 56 antes de nuestra era, y que el reconocimiento oficial de Ptolomeo XII llegó en el año 59 antes de nuestra era. El margen para que pudiera haber presenciado el episodio es estrecho, y algunos estudiosos consideran que la fórmula autóptica es un artificio retórico antes que una declaración estrictamente biográfica. La escena, el rey impotente, Roma sin influencia, la multitud soberana, parece demasiado calibrada para ser el producto casual de un recuerdo personal. Funciona como ejemplo ejemplar perfecto, y esa misma perfección es en sí misma una señal de construcción retórica. En contra de la hipótesis de invención íntegra depone sin embargo la precisión contextual. La referencia al reconocimiento diplomático aún no otorgado a Ptolomeo XII es un dato histórico datable con exactitud,
Un escritor que construyera un ejemplo puramente retórico no tendría ningún motivo para anclarse a una coyuntura política tan específica y transitoria. La reconstrucción más plausible es la de un texto híbrido, una norma general tomada de Hecateo, sobre la que Diodoro injertó, con o sin un núcleo real, un episodio contemporáneo dotado de fórmula autóptica, calibrado para demostrar que aquella norma seguía viva 3 siglos después de su primera descripción. La prudencia filológica obliga a utilizar el relato como fuente, señalando siempre que se trata de un texto estratificado en al menos 2 niveles, la tradición de Hecateo y la intervención de Diodoro, y producido con una precisa agenda demostrativa. 7. Recepción y uso moderno. No existen relatos independientes detallados del episodio más allá del de Diodoro. La historia es ampliamente citada en la historiografía moderna como caso emblemático del choque entre pragmatismo romano y devoción egipcia, y aparece con regularidad en discusiones académicas y divulgativas sobre el Egipto tolemaico, el culto de Bastet y la zoofilia sagrada del mundo antiguo. Su fuerza documental reside en su especificidad. No es un lugar común literario ni una generalización etnográfica, sino un hecho preciso, situado en un contexto político reconocible y narrado con la conciencia metodológica de la historiografía autóptica.